Alianza de Resistencia. Mientras Estados Unidos insiste en asfixiar a Cuba con un bloqueo que ha costado más de 144.000 millones de dólares en pérdidas, Rusia responde con una demostración de fuerza sin precedentes. La desesperación de Estados Unidos por mantener su control en el Caribe contrasta con la cooperación estratégica entre Rusia y Cuba, que crece cada día. Con un paquete de ayuda de 62 millones de dólares y el suministro de 80.000 toneladas de diésel, esto evidencia una gran relación de estabilidad. Pero aún hay más por saber. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Las relaciones entre Rusia y Cuba están más fuertes que nunca, con intercambios comerciales que crecieron un 30% en 2022, alcanzando los 450 millones de dólares, según datos del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba. Este fortalecimiento de vínculos económicos no solo refleja una cooperación estratégica renovada, sino también un desafío directo a la influencia de Estados Unidos en la región. La reciente llegada de la fragata rusa Gorshkov y el submarino nuclear Kazan a La Habana, apenas a 140 kilómetros de las costas estadounidenses. Esto es un claro ejemplo de colaboración, solidaridad y una declaración de resistencia frente a las viejas potencias imperialistas que hace tiempo dejaron de tener importancia frente a las nuevas potencias que están lejos de Occidente. El bloqueo de Estados Unidos, un acto de agresión económica disfrazado de política exterior, es el mayor obstáculo del desarrollo de Cuba. Este embargo, iniciado en 1960, tras la nacionalización de propiedades estadounidenses en la isla, no solo busca sofocar económicamente al gobierno cubano, sino también castigar a todo un pueblo por su decisión de ser soberano. Las cifras son devastadoras. Más de 144.000 millones de dólares en pérdidas económicas acumuladas según cálculos del gobierno cubano. Este bloqueo, que la comunidad internacional ha condenado en 29 ocasiones consecutivas en la Asamblea General de la ONU, persiste como un monumento a la arrogancia y la incapacidad de Estados Unidos para aceptar la independencia de Cuba. Mientras Washington se aferra a su fallida política de aislamiento, Rusia ha demostrado que la cooperación y la solidaridad son más efectivas que la coerción. En 2023, Moscú suministró más de 200.000 toneladas de trigo y recientemente añadió un paquete de ayuda valorado en 62 millones de dólares que incluye 80.000 toneladas de diésel para mitigar los apagones generalizados en la isla. Esto no es solo ayuda. Es un acto de resistencia conjunta contra una potencia que utiliza el hambre y la pobreza como armas de guerra económica, en un intento sistemático de doblegar a los pueblos soberanos que se atreven a desafiar su hegemonía. Pero históricamente, las relaciones entre Rusia y Cuba muestran una gran resiliencia por la soberanía de ambos países. Durante la Guerra Fría, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue principal aliado de la Cuba revolucionaria, proporcionando subsidios anuales de hasta 6.000 millones de dólares y transformando la isla en un baluarte comunista en el Caribe. Hay que recordar que la crisis de los misiles de 1962 puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Esto es un recordatorio de cómo Estados Unidos siempre ha reaccionado con hostilidad ante cualquier desafío a su hegemonía en el hemisferio occidental. A pesar de los intentos de Washington por aislar a Cuba, La Habana demuestra que no necesita la aprobación de Estados Unidos para prosperar. En 2014, Rusia perdonó 35.000 millones de dólares de la deuda cubana, un gesto que reforzó la alianza estratégica entre ambos países. Ese mismo año, mientras Occidente condenaba la anexión de Crimea, Cuba fue uno de los pocos países en apoyar a Rusia, dejando claro dónde estaban sus lealtades. Este apoyo se ha mantenido incluso en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, con La Habana
absteniéndose de condenar a Moscú en foros internacionales. La hipocresía de Estados Unidos no tiene límites. Mientras condena las acciones de Rusia en Ucrania y clama ser el defensor de la democracia, su propio historial de invasiones y agresiones deja un rastro imborrable de sufrimiento y destrucción. Por otro lado, desde Vietnam, donde más de 3 millones de personas murieron en una guerra que Estados Unidos justificó con la excusa de detener el comunismo, hasta Irak, invadido en 2003, bajo el pretexto de la existencia de armas de destrucción masiva que jamás se encontraron. Washington, con sus acciones, demuestra que su compromiso con la soberanía de las naciones es selectivo. En su obsesión por mantener el control en el Caribe, Washington respondió con una política de doble rasero, exigiendo democracia y derechos humanos mientras impone sanciones que violan el derecho internacional y los principios más básicos de la humanidad. Hoy, la colaboración entre Rusia y Cuba abarca sectores estratégicos como la energía, el comercio y la defensa. Las Fuerzas Armadas cubanas, equipadas casi exclusivamente con tecnología soviética y rusa, son un testimonio del impacto duradero de esta alianza. Además, se han reportado conversaciones sobre la posible reapertura de la base de inteligencia rusa Lourdes, cerrada en 2001. Si esto se concreta, sería un golpe directo al orgullo de Estados Unidos y una reafirmación que ni Cuba ni Rusia cederán ante las presiones de una potencia en decadencia. El reciente despliegue militar ruso en aguas cubanas ha enviado un mensaje claro. Ni Cuba ni Rusia temen a las amenazas de Washington y están decididos a demostrarlo a pocos kilómetros del bastión estadounidense. La llegada de la fragata Gorshkov, equipada con misiles hipersónicos Zircon capaces de evadir cualquier sistema de defensa antiaérea, y del submarino nuclear Kazan, una de las joyas estratégicas de la Marina rusa, no solo es un gesto simbólico, sino una clara reafirmación de que ambos países están preparados para enfrentarse a cualquier intento de intimidación. Estos movimientos ocurren en un contexto donde la influencia de Estados Unidos en la región está en su punto más crítico, con la creciente presencia de China y Rusia llenando los vacíos dejados por las políticas erráticas de Washington. Mientras Estados Unidos sigue subestimando a estas naciones, ellas continúan fortaleciendo una alianza que desafía las estructuras tradicionales de poder. En palabras del viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshchenko, Cuba no está sola. Rusia estará a su lado frente a cualquier desafío. La pregunta para Estados Unidos es, ¿hasta cuándo? Estados Unidos está aferrado a una política de hostilidad frente a las naciones soberanas. Los pueblos de Cuba y Rusia, cada día más, demuestran que la soberanía y la resistencia son más fuertes que cualquier sanción o bloqueo. Es hora de que Washington reconozca que el mundo ha cambiado y que su hegemonía ya no es absoluta. La aparición de nuevas potencias como China y la reemergencia de Rusia como actores globales frente a la estructura unipolar que Estados Unidos trató de consolidar tras el fin de la Guerra Fría. En el caso de América Latina, las alianzas estratégicas entre Cuba, Rusia y China demuestran que las naciones pueden construir su propio camino sin depender de las imposiciones de Washington, y los resultados son cada vez más evidentes. Estados Unidos, al ignorar el cambio de las dinámicas globales, no solo pone en peligro su posición como líder mundial, sino que también aumenta el descontento entre las naciones que buscan independencia y respeto a su autodeterminación. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.